nuestros webinars Construyendo Verde. El día de hoy vamos a hablar acerca de soluciones SICA para un futuro resiliente, reparación y protección de estructuras con impacto sostenible. Soluciones SICA basadas en tecnología de alta durabilidad y desempeño comprobado. Permiten proteger y recuperar estructuras de manera eficiente, reduciendo costos de ciclo de vida y el impacto ambiental. Veremos enfoques técnicos para la reparación del concreto, la protección contra agentes agresivos y el refuerzo estructural, todo bajo criterios de sostenibilidad, normativas vigentes y exigencias en torno cada vez más desafiantes. El día de hoy nos acompañan Juan Luque y Neudis de Pablos. Juan es técnico especificador en Ecuador, es ingeniero civil MBA con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción, actualmente liderando las especificaciones y proyectos a nivel nacional. Neudis de Pablos es una arquitecta venezolana con 14 años de experiencia en el sector de la construcción, especializada en arquitectura sustentable y desarrollo sostenible. Cuenta con certificaciones LEED, Green Associate, Edge Expert y es miembro de Sustainable Product Specialist de SICA Corporate Zurich. Ha participado en proyectos de diseño y construcción en Venezuela, Panamá y México. Muchísimas gracias, Juan y Neudis. El espacio es todo suyo. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Ana Paula. Ya voy a compartir pantalla para comenzar. Ahí me confirman que se vea. Sí, es correcto. Perfecto. Listo, bueno, el día de hoy, como mencionaban, vamos a hablar acerca de las soluciones como marca que tenemos para el tema de reparación, refuerzo y protección de estructuras, específicamente en el tema de estructuras de hormigón, obviamente con el impacto sostenible. Nosotros como Grupo SICA, acá en Ecuador, ya tenemos 39 años y desde el año pasado, en abril del 2024, somos miembro activo del CES. A lo largo de este más de año y medio, como miembros socios del CES, hemos participado en diversas actividades con el Consejo, entre ellas estos webinars que hemos hecho recurrentemente cada 2-3 meses acerca de nuestras tecnologías. Si quieren repasar alguna de las capacitaciones que hemos tenido previamente, pues en el canal de YouTube del Consejo van a encontrar estos webinars completamente disponibles. El día de hoy, bueno, vamos a enfocarnos en el tema de cómo reparar y proteger con estrategias sostenibles, utilizando sistemas y productos que obviamente tengan atribuciones para estas certificaciones verdes como LEED, Edge, entre otras. Vamos a analizar el ciclo de vida de estructuras, el tema de cuáles son las normativas y los ensayos que tenemos que realizar previo a un tema de reforzamiento estructural. Y finalmente, ¿cuáles son esos casos de aplicaciones que hemos tenido tanto localmente en Ecuador como a nivel LATAM? Entonces le doy la palabra a mi compañera Neudis. Muchísimas gracias. Básicamente la sostenibilidad va de la mano desde que estamos haciendo la rehabilitación y la restauración, ya que como todos en las ciudades, esta densidad urbana también es un potencial aprovechable en aprovechar la edificación ya existente como está, con todas estas circulaciones, con toda esta infraestructura, en vez de usar estos espacios verdes que son nuestros espacios de bonos de carbono, espacios de donde podemos purificar áreas verdes, respetar estos espacios naturales y promover la restauración y la rehabilitación de estructuras con cambios de uso, como se está dando en muchas ciudades, en el caso de Estados Unidos o México, que las oficinas ya están pasando a ser edificaciones residenciales. Entonces, para eso se debe hacer un estudio estructural, que básicamente ahorita nuestro compañero va a hablar de cómo es la rehabilitación y el reforzamiento estructural por cambio de uso o por alguna actualización de normativa. Y básicamente lo que hemos hablado dentro de la polución, de este crecimiento urbano y esta aceleración en los espacios, es donde nosotros tenemos que dar valor a la rehabilitación y mantenimiento de estos edificios. Producto de crecimiento demográfico, donde las ciudades
donde la gente se va hacia estos centros urbanos, y es donde se comienza a generar ese colapso, o en su defecto, edificios que prácticamente están sin uso, porque este nuevo cambio de teletrabajo, de conexiones, de facilitar, también está dejando espacios o edificios que no tienen ahorita gran uso. Y básicamente, ¿qué nos genera? Pues una carga ambiental, carga de agua, carga de energía en los centros urbanos. Entonces, digamos, el nuevo ordenamiento de las ciudades, haciendo ciudades mucho más verdes, ciudades mucho más verdes, nos ayudan también no solamente en la mitigación de la isla de calor urbana, donde también ayudamos a hacer ciudades más vivibles y mucho más habitables para este crecimiento tan alto y demográfico. Para ello, pues sí, se deben incorporar tecnologías en cuanto a las reparaciones de los edificios y obviamente la digitalización dentro de la construcción, promoviéndola como una forma de minimizar y descarbonizar las construcciones en las ciudades. Adelante. Y esto básicamente se basa en los desafíos que tenemos. El cambio climático, que ya es algo que no está, que está regulado y que está revisado a partir del Tratado de la ONU de París, donde nosotros tenemos muchos compromisos en cuanto a las reducciones de emisiones, no solamente de empresas, sino de países, en cuanto al famoso mercado de carbono. Y esto, pues, indudablemente el cambio climático es una afectación económica, vidas, y es un tema que pues ya tenemos que tomarlo en consideración, todas las empresas que realmente estamos trabajando con la medición de la huella de carbono en su producción y en el mantenimiento de estos edificios. Otro de los factores importantes es que el parque de la construcción tiene básicamente 50%, casi todo tiene una digamos, duración de 30 años, o sea que tenemos que rehabilitar o reformar y darle una reestructura a estos edificios que ya están prácticamente en otro ámbito de deterioro. Y esto también representa el construir nuevamente una carga ambiental, representa el 39% de las emisiones globales. Por eso es importante considerar cómo podemos descarbonizar o cómo podemos bajar esa medición de carbono con una buena implementación de rehabilitación o reestructuración del edificio. Y básicamente estos famosos objetivos, que ya todos los que trabajamos en el área de sostenibilidad los manejemos como los objetivos de desarrollo sostenibles, donde se maneja la innovación de la industria, innovación de infraestructura, ciudades sostenibles, consumo responsable y acción de clima. Entonces, básicamente, el foco de todos estos, digamos, lineamientos para que una ciudad realmente sea sostenible en el tiempo, manejando los objetivos de desarrollo sostenibles que todos los países o los que estamos ya metiéndonos con el Tratado de la ONU y la Organización Mundial, tenemos estos lineamientos. Adelante. ¿Creo que vienes tú? Ok, ya. Y finalmente, ¿qué es la descarbonización? Descarbonización no es como que voy a meter una medicina, voy a descarbonizar un edificio porque ya está construido. Es básicamente cómo nosotros alargamos la durabilidad o el ciclo de vida desde el diseño, desde la construcción, desde la operación y el mantenimiento. Si hacemos edificios mucho más durables, si hacemos edificios que tengan menos mantenimiento, estamos reduciendo esa huella de carbono, haciendo materiales también con altas tecnologías que sean eficientes también eficientes energéticamente, y que también ayudes a que tengas menos reparaciones y protecciones. Haciendo edificios durables, hacemos edificios sostenibles. Y con esto ayudamos realmente, no solamente a mitigar el cambio climático, sino hacemos reducciones de costos operativos y mantenimiento, y ayudamos realmente a hacer edificios que sí están respetando los estándares de las regulaciones locales y las normativas para que cumplan con estos objetivos que hemos hablado. Entonces, realmente, rehabilitar y reparar, realmente hacemos una construcción sostenible. Adelante. En cuanto a la reducción de emisiones,
uno de los 4 pilares de SICA como una empresa que sí está realmente comprometida con la sostenibilidad es aumentar la durabilidad. Si hacemos edificios más durables, llámese un data center, llámese un parque industrial, llámese un hospital, hacemos reducción o descarbonizamos ese edificio. ¿Cómo? Reduciendo las emisiones con las materias primas. Desde las tecnologías y las innovaciones podemos nosotros verificar que las materias primas están realmente minimizando, descarbonizando en la operación, en el análisis de ciclo de vida, en el Environment Product Declaration de un producto, donde minimizamos estas reducciones de impacto, ya que al ser una empresa responsable nos miden desde el principio, desde que traemos las materias primas, nos miden desde los procesos de producción del producto hasta el empaquetado. Y finalmente, si nosotros ayudamos a generar menos residuos, uno de los grandes problemas de las ciudades o de las construcciones es que la demolición genera muchísimas toneladas de waste o desperdicio, pero adicional a ello estamos tirando vertedero, carbono embebido, carbono operacional, estamos tirando el vertedero agua que está contenida en todos estos procesos de rehabilitación, así que nosotros promovemos la reutilización y la restauración de edificios. Y finalmente, ¿cuál es el impacto urbano y social? Cuando preservamos un patrimonio también le das una identidad a una ciudad, el vincularte con esta rehabilitación del barrio, le estamos dando una oportunidad como el famoso Open Space, que es uno de los criterios de liderazgo para la certificación Líder 4, le estamos dando un mejoramiento del Community Engagement y básicamente estamos generando espacios que puede ser que estén desolados, estamos reubicando, identificando esos espacios que no tenían anteriormente uso. Entonces, reciclamos, restauramos y reutilizamos espacios para fomentar que la sostenibilidad va más allá de colocar un producto reflectivo, sino que si estamos restaurando y estamos alargando la durabilidad, estamos descarbonizando. Y como todos estamos de la mano con estas certificaciones, nada más recordarles que SICA, en otras oportunidades ya lo hemos dicho, pero recordarles que somos miembros del US Green Building Council, donde podemos nosotros verificar desde incluir estos documentos adicionales a las verificaciones de sus especificaciones, de sus proyectos, documentos que sí tengan un valor agregado a las categorías de impacto, haciendo un análisis de coeficiencia desde el Billion Envelope de su edificio y hacemos, digamos, un background completo basado también, al ser miembros también del US Green Building Council, que nos permite también verificar que los documentos realmente sí están auditados y verificados por un tercero. Listo, muchísimas gracias, Neudis. Bueno, continuando con la charla del día de hoy, pasamos al siguiente punto que básicamente nos vamos a enfocar en el ciclo de vida de las estructuras, cuáles son las normativas vigentes y los ensayos para determinar si una edificación va a ser sometida a un proceso de rehabilitación o al tema de demolición, que como lo comentaba Neudis, ya es el último caso o el peor de los casos para no generar más contaminación, obviamente, al ambiente. Entonces, dentro del análisis de las estructuras, tenemos este ciclo que comienza con la investigación. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos más a detalles. La investigación es básicamente determinar cuáles son las fallas que se han presentado para generar o no una reparación o rehabilitación estructural. Luego vendría el diagnóstico, donde se incluyen obviamente pruebas de campo, ensayos destructivos o no destructivos para la verificación de esa falla que se dio preliminarmente en el tema de la investigación. Y ya pasando al diagnóstico, cuando se emiten estas recomendaciones, ya vamos a tener dos opciones, ¿no? La de reparar y demoler. En el caso del día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de reparación y rehabilitación estructural y finalmente darle continuidad a ese trabajo que se hizo de reparación, rehabilitación con un mantenimiento que con distintas soluciones puede estar muy prolongado en el tiempo, ya que el objetivo principal es obviamente alargar la vida útil de las edificaciones como tal. Dentro del punto de investigación, obviamente está la pregunta ¿por qué fallan las estructuras? ¿No? Tenemos diversos factores que pueden actuar en ella. Están el tema ambientales, estructurales o mecánicos. En el caso de los ambientales, por ejemplo, está si el edificio se encuentra en zona costera, donde hay un ambiente de salinidad mucho más agresivo que en zona de la sierra, por ejemplo.
donde también se hayan o se den las estaciones en climas muy agresivos, donde haya un frío extremo, y ahorita con el tema del cambio climático que también Neudis lo mencionaba, obviamente se están teniendo temperaturas mucho más agresivas, lugares donde no había nevado está nevando, entonces hay causas como el tema del ciclo de hielo y deshielo que pueden ocasionar obviamente fallas o colapsos en las estructuras como tal. En estas fotos que yo estoy compartiendo en este momento es de un edificio de Bahía de Caracas que se vio afectado por factores ya estructurales y mecánicos, como por ejemplo el tema de un sismo, el terremoto del 2016. Sin embargo, por ejemplo, en una de las fotos que está a mano derecha, que es la columna donde hay desprendimiento de la sección, el acero ya estaba afectado también por factores ambientales propiamente de la zona donde está ubicado, que básicamente enfoca el tema de la corrosión que existía en el acero. En cuanto a otro tipo de fallas estructurales, pues obviamente podemos tener las sobrecargas no previstas o cambio de uso de la edificación. Si, por ejemplo, una edificación estaba contemplada para ser solamente residencial y por alguna casualidad las personas que habitan esa edificación cambian el uso de esa edificación a, por ejemplo, a un tema industrial y empiezan a incorporar equipos con un peso elevado, pues obviamente podemos estar preveyendo que pueda suceder un colapso o una falla estructural como tal, ¿no? También el tema de vibraciones excesivas o fatiga estructural, movimientos de suelo, asentamientos diferenciales también, dependiendo de la zona donde se construya. Y adicional a estos dos factores que vimos hace un ratito, también se encuentran obviamente factores que corresponden a errores humanos, específicamente en el área de diseño, construcción y mantenimiento, cuando no se hace el diseño correspondiente o se utilizan materiales que no están acordes a la edificación que se está diseñando o construyendo como tal, la ejecución incorrecta o la aplicación, la mala aplicación de estos materiales, por ejemplo, el tema de los tratamientos de juntas estructurales con sistemas que no son debidos o simplemente que no existieron las juntas necesarias para el proyecto, el tema de la ausencia de mantenimiento, ¿no? Que muchas veces cuando ya se construye, creemos que ya no hay que darle mantenimiento a ese edificio, ya hasta unos 30, 50 años, y el mantenimiento preventivo no significa que yo voy a colocar algún tipo de sistema al año de que yo construí, simplemente es hacer una inspección visual de cómo se encuentra la estructura, las condiciones en las que se encuentra, si realmente se está aplicando lo que se hizo en el diseño como tal inicial. Y por último, las consecuencias del deterioro no tratado, ¿no? Ya cuando hay algún problema que ya se percibió, ya se identificó, es como que ese problema no se trató adecuadamente, si hubo pérdida de sección en el hormigón, como la pérdida no fue tan representativa o no fue tan grande, quizás se deja ahí sin más tratamiento, y por ejemplo, si estamos en una zona costera, obviamente puede haber temas de problemas por la salinidad del ambiente, afectación en el acero de refuerzo, por corrosión, oxidación, y obviamente todas estas fallas ponen en peligro la habitabilidad de esa estructura como tal, ya que se podría generar un colapso de la estructura si no es tratada de la forma adecuada, ¿no? Entonces, al final el resumen es que también el impacto ambiental, como le mencionaba Neudis, todas las causas que están generando, las tendencias que están generando esta aceleración continua, la construcción sostenible, obviamente ya se tiene que tomar una decisión si se requiere demolición o reconstrucción de la edificación como tal. Luego, ya que hicimos una investigación de por qué pudo haber sido la falla, si fue una falla ambiental, estructural, un error de diseño o un tema de mantenimiento, tenemos estos 4 pasos que vamos a detallar también brevemente, en los que se encuentran obviamente el primero que va a complementar la etapa de investigación es la inspección visual, ¿no? Ir a ver cómo está la estructura, si hay presencia de oxidación, corrosión, si hay desprendimiento de la sección estructural, si hay fisuras, si hay juntas maltratadas,
Y luego, obviamente, la implementación de ciertos ensayos, que algunos son catalogados como ensayos no destructivos, ensayos destructivos y finalmente el informe técnico. Dentro de la inspección visual y preliminar, obviamente lo que vamos a intentar de identificar son esos puntos de inflexión o puntos de causa que ponen en riesgo la estructura como tal, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace en este tipo de investigación o de inspección es identificar las fisuras. Ya más adelante vamos a ver qué se tiene que tomar en cuenta para determinar qué tipo de solución se le puede dar a estas fisuras, el tema de desprendimiento, humedades, corrosión visibles, y todo esto va verificado también con el tema de los planos y los antecedentes de esta estructura. Muchas veces pasa, Neudi mencionaba que más del 50% ya de las estructuras ya tienen más de 30 años de vida útil, ¿ya? Entonces muchas veces pasa que las primeras estructuras no contaban con los planos digitales, sino planos físicos, a veces no se encuentran, no se sabe cuánto realmente tiene de acero de refuerzo esta estructura o elemento que se vaya a trabajar. Entonces hay que hacer como que una verificación de lo actual con lo que se diseñó, es decir, lo existente versus el diseño previamente para saber que tenemos todas las bases preliminares y poder realizar este estudio lo más acertado posible. Ya una vez que se realizó la inspección visual, ya si es necesario entrar a ver temas de, por ejemplo, de armaduras, que no se tenga la información de cuánto acero de refuerzo tiene una columna o una viga donde va a ser intervenida para una rehabilitación. Ya hay ensayos que son no destructivos, obviamente que no van a comprometer la durabilidad de ese elemento estructural como tal. Entonces ya hay ensayos que se pueden realizar como el esclerómetro para revisar también la resistencia superficial del hormigón y si también tenemos una buena superficie para que se adhieran los sistemas que yo voy a colocar posterior a ello, porque también podemos tener un sistema de alto desempeño, pero si no tenemos la certeza de que esa superficie está con la resistencia necesaria para la adherencia de esa implementación, pues vamos a tener un problema ahí de compatibilidad, ¿no? También ultrasonidos para ver si hay espacios vacíos a la hora de cuando se realizó la fundición, si no hubo un buen vibrado de la superficie, hay estas segregaciones de los componentes del hormigón. Estos espacios vacíos también son perjudiciales para la estructura como tal. Y bueno, ensayos que no comprometan la estructura como tal, ¿no? Dentro de los ensayos destructivos, ya por ejemplo, tenemos la extracción de núcleos, que básicamente es para comprobar la resistencia real a la compresión de este elemento estructural, sean columnas, muros, losas, vigas. Entonces, para verificar, yo mencionaba anteriormente que, bueno, en el plano, si ya lo tenemos y decía que el hormigón tenía una resistencia prevista de 310, se hacen estos ensayos con el objetivo también de ver si ese hormigón obviamente cumplió. Lo requerido, ensayos químicos para el tema de cloruros, carbonatación, el tema de carga de pruebas para verificar ya el comportamiento real de la estructura, cómo está actuando a las cargas que estaban previstas y que actualmente se están desempeñando en el elemento como tal. Estos ensayos van de la mano, obviamente, de normativa nacional, tanto internacional. Aquí hay un resumen de, por ejemplo, las normativas que hacen hincapié en el tema del esclerómetro, el ultrasonido, para identificar los espacios vacíos también, la extracción de núcleo, cuál es el procedimiento que se debe seguir, y obviamente apalancado también de las normas internacionales para realizar un buen ensayo y un buen diagnóstico de por qué está sucediendo o por qué sucedió este problema. Finalmente, y no lo menos relevante, es el informe técnico, ¿no? El informe técnico es recopilar toda esta información obtenida desde la inspección visual y la implementación de los ensayos, tanto los no destructivos como los destructivos. Entonces, el objetivo de este informe técnico obviamente es hacer un resultado con evidencia fotográfica y datos de mediciones en campos que sean comparativos con estas normas internacionales para decir, bueno, este elemento está cumpliendo, este elemento no está cumpliendo,
falta el tema de acero de refuerzo, se necesita hacer un reforzamiento estructural, no se necesita hacer un reforzamiento estructural. Entonces, básicamente de este informe van a salir todas las recomendaciones para la intervención de ese elemento o de la edificación completa como tal y cuáles son los lineamientos normativos que están cumpliendo. De este informe normalmente se dan las especificaciones técnicas para ya después avanzar a un proceso ya de reparación que obviamente vamos a hablar a continuación, donde se van a identificar cuál es el sistema integral de reparación y rehabilitación y cuáles son las tecnologías y sistemas que actualmente están haciendo un aporte al tema de la sostenibilidad para la disminución de la huella de carbono. Entonces, dentro del sistema integral de reparación, comenzamos por algo que yo mencionaba, por ejemplo, en por qué falla una estructura, bueno, en el tema de factores ambientales, y es algo muy importante el tema de la corrosión, ¿no? Hay sistemas de protección catódica que van con sistemas activos y pasivos. Ya voy a detallar un poco más al respecto también. El activo básicamente va a incidir directamente en el acero de refuerzo y el pasivo más sobre recubrimientos que van a proteger para que ese acero no se vea afectado por el tema de carbonatación o cloruros o el ambiente salino que pueda presentarse en la zona donde se encuentre el edificio. Luego ya tenemos el proceso de reparación como tal, que básicamente consta de la restauración del elemento estructural, es decir, si un elemento ya tiene fisuras o si un elemento tiene un desprendimiento o una rotura, entonces básicamente el objetivo de la reparación es devolverle a ese elemento estructural su forma monolítica, es decir, que actúe como un todo, porque ese es el objetivo de estos elementos estructurales, que actúen como un todo para la transmisión de las cargas que están expuestas a esta edificación. Entonces aquí vamos a tener de igual manera protección de las barras de acero, ya que en algunos casos donde no se puede hacer el tratamiento de corrosión de manera activa o pasiva, ya el acero está completamente expuesto, entonces vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de tratamientos que se le pueden dar a estas barras, morteros de reparaciones estructurales y morteros de recubrimiento final. En caso de que esta estructura, por ejemplo, o el análisis de un elemento estructural en particular, de una edificación, necesita hacer un reforzamiento estructural, pues habría que determinar cuál es el tipo de refuerzo que se va a realizar, ¿no? Si se va a hacer un refuerzo a flexión, un refuerzo a cortante, si se va a hacer confinamiento de área. Entonces ya también vamos a entrar un poco más a detalle de esto y cuáles son las normativas que están obviamente enlazadas al tema de reforzamiento estructural. Finalmente, el tema ya de la protección. Si ya hicimos un trabajo de reparación en cuanto a temas de corrosión en el acero, le devolvimos al elemento estructural su forma monolítica, e incluso si se dio el caso de realizar un reforzamiento estructural, obviamente eso lo tenemos que proteger para que sea durable en el tiempo y obviamente los mantenimientos no sean tan realizados en corto plazo, ¿no? Entonces, en protección vamos a ver impregnaciones hidrófugas y recubrimientos protectores como tal. Antes de avanzar en cada uno de ellos, pues he colocado un diagrama para que sea un poco más gráfico y didáctico de cuál es el sistema integral paso a paso de una rehabilitación, ¿no? Una rehabilitación como que estructural, obviamente cabe destacar y mencionar que no todos los proyectos son iguales, los casos que se puedan ver en uno no se van a asemejar en los otros, pero este es como un sistema integral básico, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el paso 1 tenemos la protección contra la corrosión del acero de refuerzo. En el caso del gráfico que estamos presentando, el acero se ve expuesto, ¿ya? Entonces hay que, obviamente, hacer una protección activa directamente al acero de refuerzo. Luego vamos a tener el paso número 2, que básicamente va a contemplar a los imprimantes, que son los mejoradores o los promotores de adherencia para unir lo nuevo con lo existente, con lo viejo. En el paso número 3 vamos a devolver la sección a ese elemento estructural con reparación del hormigón a través de morteros de reparación. Si hay fisuras, obviamente el tratamiento respectivo a fisuras. Vamos a ver también más adelante cómo se deben tratar las fisuras de acuerdo a la identificación de las mismas, si son pasantes, no pasantes.
Y por último, en este paso, si hay caso o habría que intervenir la edificación para realizar un reforzamiento estructural, también cuáles son los sistemas. Y finalmente, la protección de ese relleno estructural que estamos haciendo. ¿Y cuál es el proceso de aplicación? Bueno, para todo producto siempre hay que preparar y limpiar bien la superficie. Ya en la preparación se contempla lo que es la remoción del concreto deteriorado, obviamente para que yo tenga una superficie rígida donde yo vaya a aplicar los nuevos sistemas, ¿no? Ya que si lo aplicamos en superficies que no están completamente rígidas o hay partes sueltas, yo puedo tener problemas de incompatibilidad o problemas de adherencia del nuevo producto que yo voy a colocar. Dentro del proceso de preparación también se encuentra la limpieza. Hay que hacer una limpieza, normalmente se recomienda con hidrolavados, dependiendo de la superficie, a bajas revoluciones para no deteriorar obviamente la estructura más de lo que ya pudiese estar, y también eliminar, por ejemplo, cualquier tipo de agente químico, desengrasante que pueda también generar como esta incompatibilidad con el nuevo material que yo voy a colocar. Finalmente, la aplicación, en la gráfica vemos que hay aplicaciones que pueden ser proyectables o de forma manual, y el terminado y curado o protección de la edificación como tal. Dentro de las tecnologías o de inhibidores de corrosión, que era el primer punto que hablábamos del sistema integral, vamos a tener dos tipos de sistemas, el sistema activo y el sistema pasivo. El sistema activo obviamente se va a lograr mediante una reacción química entre el acero y el inhibidor, ¿ya? Que va a formar una película protectora para que obviamente el acero no se vea expuesto a la carbonatación o a la corrosión como tal. Normalmente estos sistemas activos van aplicados directamente sobre la barra de acero de refuerzo o mediante la difusión o la impregnación del hormigón. O sea, no necesariamente se tienen que aplicar directamente a la barra de acero de refuerzo. Se pueden aplicar a la superficie del hormigón y ellos por migración van a llegar hasta el acero de refuerzo para obviamente crear esta película protectora como tal. El sistema pasivo, en cambio, se trabaja ya como una capa protectora del hormigón que no va a penetrar ni va a trabajar por migración dentro del hormigón hasta llegar al acero, sino que esta capa protectora se coloca superficialmente en las estructuras para reducir la entrada de estos cloruros que obviamente son los que afectan directamente al acero de refuerzo como tal. Y básicamente lo que queremos es reducir obviamente el dióxido cerca de las barras de refuerzos para que no se genere esta reacción química y obviamente se ponga en peligro el tema del acero de refuerzo como tal. Los sistemas mixtos obviamente es una combinación entre sistemas activos y pasivos que normalmente se dan ya, por ejemplo, en zonas costeras donde el ambiente es mucho más agresivo y obviamente hay que tener mucho más cuidado de prevención y protección para no tener problemas en el acero estructural de refuerzo. ¿Qué queremos? O el problema principal, obviamente, es eliminar la corrosión activa del acero de refuerzo en zonas costeras, donde, como yo lo mencionaba anteriormente, son las zonas donde mayor exposición se tiene a este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, uno de los sistemas activos que hay como base en tecnología para la protección del acero de refuerzo son estos inhibidores migratorios que se colocan en la superficie del hormigón y ellos penetran por todo el hormigón y obviamente van a formar esta capa protectora que va a reducir la reacción electroquímica de la corrosión. Hay otros tipos de soluciones que también son aditivos, que ya obviamente se mezclan con todos los agregados del hormigón cuando ya se está haciendo una mezcla para un diseño de hormigón nuevo. También es una solución. Normalmente se ven más en el tema de zonas costeras, como yo lo mencionaba, y por ejemplo, donde vamos a tener mayor agresividad también de este estilo de problema, ¿no? De este tipo de problema de la corrosión. Por ejemplo, hay proyectos que están haciendo su cimentación en zonas donde el nivel freático es muy elevado, entonces como para darle mayor protección a ese acero de refuerzo, se utilizan en el diseño de la mezcla aditivos inhibidores de corrosión. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de sistemas o de tecnologías que funcionan como inhibidores migratorios?
es que obviamente yo no tengo que generar ningún tipo de acción destructiva al hormigón. Es una capa superficial que se le aplica al hormigón. O sea, yo no tengo que generar como que una perforación, un hueco, no tengo que exponer al acero de refuerzo, simplemente se le coloca en la superficie del hormigón y él, por su tecnología, obviamente va a actuar para crear esta película. Es compatible, obviamente, esta es una de las ventajas también más importantes, que es compatible con los sistemas que vienen posteriores para la rehabilitación y reparación estructural, que ya lo hemos mencionado anteriormente, y uno de ellos, obviamente, son los imprimantes, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de imprimantes o tecnologías de imprimantes. Una de ellas es cuando ya el acero de refuerzos queda completamente expuesto, ya entonces ahí hay que trabajar con un recubrimiento de polímeros modificados y aplicar directamente al acero de refuerzo. Pero previo a la aplicación de este recubrimiento al acero de refuerzo como tal, obviamente si ya la corrosión ya se encuentra en un estado muy avanzado, habría que verificar si no ha perdido sección esa área de refuerzo, obviamente, para todas las cargas que va a estar en esa edificación, o sea, para que soporte todas esas cargas, porque dado de que obviamente haya perdido sección ese acero de refuerzo, habría que hacer otro tipo de intervenciones o ver cómo se puede mejorar ese reforzamiento estructural de la sección. En caso de que no haya perdido sección como tal el acero, simplemente es un tema de oxidación y corrosión, habría que hacer una limpieza con agentes desoxidantes, obviamente, limpiar bien y aplicar este tipo de soluciones, que como yo decía son recubrimientos de polímeros modificados que se aplican directamente al acero de refuerzo y que adicional, además de ser inhibidores corrosivos o recubrimientos anticorrosivos, también ayuda a mejorar la adherencia o funcionan como promotor para la unión del nuevo mortero o el nuevo hormigón que yo voy a colocar en esa sección para la restauración final. Dentro de la línea de imprimantes también tenemos imprimantes epóxicos, soluciones con imprimantes epóxicos y cementicios. Ya voy a explicar un poco más del cementicio, pero en el tema de los epóxicos se aplican directamente a la superficie de hormigón como promotor de adherencia para la unión de este hormigón nuevo con viejo y no generar una junta fría ahí, y que por lo general en este tipo de juntas obviamente hay paso de agua o pudiese haber paso de agua dependiendo de dónde se encuentra el elemento estructural. Y al ser el epóxico también una barrera de humedad, obviamente lo hace impermeable a esa junta que yo voy a realizar con un mortero de reparación o con un hormigón nuevo. En los primers cementicios es cuando yo no tengo esta posibilidad de la colocación del primer epóxico, porque el armado del acero no me permite la manejabilidad o meter la mano para poder colocar el primer epóxico. Hay algunos tipos de soluciones que pueden ser promotores de adherencia a base acrílicos o vinílicos que se pueden aditivar al agua de amasado del enlucido como tal, del mortero como tal, de un masillado como tal, o se hacen una lechada cementicia que se coloca previo a la fundición de este nuevo recubrimiento. Entonces, esos son los tres tipos de soluciones que tenemos en cuanto a imprimación y que obviamente el objetivo principal es mejorar la adherencia del acero y del hormigón viejo, por decirlo de alguna manera, con nuestro mortero de reparación. ¿Qué son los morteros de reparación o para qué nosotros utilizamos un mortero de reparación? Obviamente es cuando tenemos una pérdida de una sección resistente y deterioro ya significativo en el hormigón. Son morteros que son por lo general cementicios, también pueden ser morteros epóxicos que vienen modificados y vienen reforzados con fibra, en este caso fibra de polipropileno, microfibra, para ayudar a controlar la fisuración por los cambios de temperatura y que en este obviamente recubrimiento que yo voy a hacer de esta sección yo no tenga problemas más adelante de fisura, ¿no? Entonces, la idea es que esta solución no me genere más problemas, repare los problemas que yo tengo anteriormente. Estos morteros de reparación tienen una tecnología o una propiedad que son tixotrópicos, es decir, que pueden ser aplicados tanto en vertical como horizontal. En algunos de los casos hay morteros que se recomiendan para soluciones de bajo espesor, estamos hablando de mínimo 3 milímetros. Hay otros que ya se requieren para espesores un poco más
más grandes. Hay unas con tecnologías que tienen que ser aplicados en espesores de 2 centímetros por capas. Hay otros que ya una sola capa se puede aplicar de 50 milímetros como tal y no vamos a tener problemas de escurrimiento. La ventaja o los beneficios principales de estos morteros de reparación también es que ya vienen listos para usar. Obviamente los voy a mezclar solamente con agua y a los 28 días yo voy a tener una resistencia, estamos hablando que más de 450 kilos por centímetros cuadrados. Hay diferentes tipos de morteros, obviamente hay unos que van a tener 450, otros que van a tener 500, otros que van a tener 600. ¿Y por qué el tema de la alta resistencia? Es obviamente porque al yo ya estar haciendo una restauración, una reparación en el hormigón, ese punto ya es un punto de inflexión para todo mi elemento estructural y obviamente yo tengo que garantizar de que en ese punto se cumplan todas las expectativas de diseño para soportar las cargas a las que va a estar sometida esa edificación. Aquí hay un gráfico representativo de los morteros de reparación. Lo que yo mencionaba, una de sus propiedades principales es el tema de la tixotropía, que pueden ser aplicados tanto en horizontal como vertical, lo cual hace que sean sistemas de alto desempeño, ya que hay productos también que obviamente cuando ustedes ven en su nombre que son autonivelantes, tienen como la limitante de que solamente pueden ser utilizados en horizontal. En caso de que sean utilizados en vertical, habría que hacer un encofrado o algún tema de previa preparación de la superficie para no tener problemas de desprendimiento. ¿Qué hacemos cuando en cambio ya tenemos presencia de fisuras o hay que hacer un tratamiento de fisuras? Primero, obviamente, determinar cuál es el tipo de fisuras que se va a dar en gran mayoría cuando realizamos la parte de la investigación y el diagnóstico en la inspección preliminar o visual y a veces con algunos ensayos, ¿no? Entonces ahí determinamos qué tipo de fisuras nos estamos enfrentando, si son superficiales, si son pasantes, si comprometen la durabilidad o comprometen obviamente la estética también, la rigidez y la impermeabilidad. Razones de reparación, obviamente que esas fisuras no comprometan al elemento estructural o a la edificación en general y obviamente no sean parte del problema para que la superficie pueda tener algún daño más severo. Por ejemplo, en el caso de fisuras que están cerca o tienen posibilidad de que haya paso de agua, son las que van a causar obviamente el tema de la corrosión en el acero como tal. El tema también de la rigidez, hay que restituir la capacidad para obviamente soportar todas las cargas previstas para esa edificación. ¿Y cómo determinamos qué tipo de solución vamos a utilizar? Bueno, van a depender en gran mayoría por el ancho de la fisura, ya el movimiento que tenga, si es activa o inactiva, y la condición de humedad. Para poner un ejemplo muy gráfico, por ejemplo, si hay fisuras en donde hay paso de agua constante, tendríamos que utilizar, por ejemplo, una resina de inyección a base de poliuretano, ¿ya? Entonces, el poliuretano, inyectarlo en esa fisura y estar en contacto con el agua, se va a expandir y va a crear una barrera que va a impedir el paso de agua. Si, por ejemplo, tenemos una fisura de grado estructural, que es lo que estamos viendo más el día de hoy, en la foto de referencia que está en la parte de abajo, ya tendríamos que utilizar una resina tipo epóxica, ¿ya? Obviamente, el epóxico también tiene un grado de permeabilidad y tiene una alta resistencia, lo cual va a significar que esa división que existía en el elemento estructural por esa fisura, ya al colocar una resina epóxica, obviamente vamos a devolverle la forma monolítica al elemento como tal. Hay otro tipo de soluciones, hay ya sellantes tipo poliuretano que obviamente tienen un porcentaje de elongación elevado, lo cual va a permitir que esa junta o fisura trabaje y no se generen más grietas o fisuras alrededor. Y grado tipo inyección, que son ya morteros cementicios un poco más fluidos. Entonces, de estas condiciones va a determinarse cuál tipo de solución yo voy a utilizar. Y ahora, si es necesario la intervención o ya la rehabilitación en un grado de reforzamiento estructural, tenemos que saber por qué reforzar, ¿no? Y básicamente alguna de las consecuencias es aumento de cargas verticales, ya
Hay cambios normativos para el tema de la capacidad estructural, secciones insuficientes, obviamente el tema de los sismos, que baja resistencia a la compresión del concreto. Por ejemplo, hay casos donde se necesita reforzar una estructura que está siendo construida, o sea, no es una estructura que ha tenido 30, 50 años. Hay estructuras nuevas que a veces por algún tema del falla del diseño en el hormigón, no llegó un elemento estructural a una resistencia prevista, entonces hay que someter a un reforzamiento estructural. ¿Y qué tipo de soluciones o sistemas vamos a ver acá? Pues los materiales compuestos FRP, que básicamente son fibras de carbono que trabajan a la tracción y que son anclados externamente al hormigón. Normalmente, o bueno, sí, en la mayoría de los casos, esta fibra de carbono va incorporada al elemento estructural o adherida al elemento estructural con resinas epóxicas. Entonces, estas resinas epóxicas que van a hacer son las encargadas, obviamente, de que se dé la transmisión de carga de los elementos como debe darse. La fibra de carbono, dentro de las ventajas que tiene como producto, es que, por ejemplo, tiene un bajo peso, es decir, un bajo espesor, no es tan incisiva, por ejemplo, a la hora de trabajarlo en una columna o una viga, con la pérdida de metros cuadrados interiores de la edificación o del departamento donde estemos trabajando. Y la resina epóxica va a garantizar esa adherencia al sustrato donde estamos colocando y obviamente el tema de una alta resistencia. ¿Cuáles son los lineamientos o los aspectos técnicos que se deben considerar? Obviamente la longitud del anclaje, la preparación de la superficie, que ya lo hemos visto a lo largo de este webinar, que trata de trabajar la corrosión, trabajar la reparación con morteros de reparación estructurales o epóxicos, trabajar la fisura. Y bueno, ya vendría el tema, si en dado caso de que así se requiera, hacer el diseño con fibra de carbono, que está normado por la ACI 442R, y que nosotros como SICA damos como valor agregado, tenemos este soporte para los ingenieros estructurales y calculistas, un software que se llama SICA Carbodur, en donde ustedes van a poder modelar el elemento estructural como tal y van a, dependiendo al refuerzo que se deba de hacer, si es por cortante, flexión, peso, compresión, se va a modelar y el programa nos va a decir cuántas capas yo de esta fibra de carbono o cuántas platinas de fibra de carbono yo tengo que colocar para que obviamente el elemento soporte las nuevas cargas o la nueva o el tema de la nueva normativa a la que se esté trabajando en el diseño como tal. Este software, como yo mencionaba, ya no es nueva en el mercado. Actualmente se trabaja como una aplicación incorporada a su dispositivo portátil, pero el tema era que cuando una persona ingresaba sus requerimientos, o sea, él recibía como una clave, lo tenía que tener instalado en un computador, pero como que no lo podía instalar en otro computador. Entonces, como SICA, vimos que esto era una limitante en algunos casos para los equipos de diseño y estamos ya próximos a hacer el lanzamiento. Ya la plataforma se encuentra disponible, pero ahora el software va a estar, va a tener una nueva interfaz que va a estar directamente en la web. O sea, vamos a poder trabajar como si estuviésemos trabajando en una página web y obviamente nos va a permitir trabajar en varias computadoras, en varios portátiles simultáneamente. En la primera gráfica vemos que el software sigue manteniendo la misma composición. Se van a evaluar los elementos para confinamientos, para refuerzos a flexión, refuerzos a cortante. Y aquí está un poco más como detalle de cómo se ve la nueva interfaz del software. Al final de este webinar, si están interesados o si no tienen el software actual, yo les puedo dejar el link donde está la nueva interfaz y obviamente se les haría la invitación correspondiente al lanzamiento respectivos. Finalmente, ya los beneficios de este tipo de sistemas de materiales compuestos de fibra de carbono es la instalación rápida y limpia, no hay que hacer mayor como invasión al elemento estructural, obviamente el tema de la durabilidad, prolongar la vida útil y la versatilidad que tienen para realizar reforzamientos a corte, a flexión y a compresión. Las precauciones, bueno, obviamente hay que proteger frente a los rayos del sol y al fuego si está expuesto y
no va a sustituir ninguna reparación previa. Es decir, todo lo que vimos anteriormente se debe realizar y posterior a eso hay que hacer el reforzamiento estructural si es necesario para cada elemento. En cuanto al tema del fuego, también hay soluciones de protección que hablamos ya la última parte de la protección como tal, y básicamente son morteros inífugos que obviamente lo que queremos generar es una protección al fuego y que obviamente esta resistencia mecánica del elemento no se vea comprometida por el fuego y a la exposición que pudiese tener. Este tipo de sistemas o tecnologías son morteros que vienen a base cementicia, a base de vermiculita e incluso en algunos casos a base de yeso. Se pueden aplicar de forma manual o de forma proyectada, como lo vemos en la imagen, cuando ya son espesores un poco más considerados, dependiendo de la resistencia y el cumplimiento normativo de 1 a 4 horas, se debería colocar con malla de refuerzo adicional, pero básicamente son morteros que tienen muy buena adherencia al hormigón y al acero como tal para la protección al fuego como tal. Y ya para terminar, antes de la conclusión como tal, vamos a ver un pequeño video de lo que engloba o el resumen de todas estas aristas para el tema de reparación, refuerzo y protección del hormigón. Ahí
Bueno, ese video era como un resumen de todo lo que vimos dentro de los procesos de reparación y rehabilitación. Y ya para terminar el día de hoy, casos de aplicación donde hemos tenido, bueno, acá en Ecuador, uno de los proyectos donde hemos estado bastante emblemático, la Catedral de Cuenca, donde se utilizaron sistemas de refuerzos con materiales de fibra de carbono. Habían presencias, como ustedes ven en la foto a mano derecha, daños en las cúpulas y muros. Se hizo el modelo en SAP. Esto siempre tiene que estar verificado por un ingeniero estructural o calculista con soporte al software de diseño que yo mencionaba. Y básicamente se trabajó en el tema de las cúpulas con el tejido wrap para hacer confinamientos de área, obviamente con una resina epóxica adherida, y el sistema de protección final era un recubrimiento poliuretano acrílico que se hizo de ese color por el tema de la estética del edificio cultural, como para protección de la tela de refuerzo. Y bueno, hay otros casos que Neudis ahorita va a mencionar también muy rápidamente para dar cierre a este webinar. Sí, y básicamente pues la durabilidad y darle otra nueva oportunidad a ese puente en vez de demolerlo, se hizo un análisis de las patologías más importantes y aquí fue una protección para darle mayor durabilidad de 40 a 60 años, con un protector elastomérico para evitar la carbonatación. Adelante. Otro proyecto también muy importante fue un puente que está ubicado en Mérida, Yucatán, que estaba diseñado para 1920, 1930 y con el cambio de uso, con el aumento de transporte y cargas, el puente ya no tenía la misma capacidad de carga para la cantidad de afluencia de transporte por la modernidad de los tiempos y se pudo hacer una propuesta de refuerzo con material con Carbodur, que lo mostró mi compañero anterior, y con esta fibra solamente con la colocación y con un diseño, un cálculo estructural, se pudo reforzar y darle continuidad y durabilidad a este puente es un símbolo para Mérida, Yucatán. Y otro también puente normal, que se hizo un proyecto de rehabilitación por puentes y caminos para todo México, en un lugar muy transitado de México a Querétaro, que son ciudades que tienen mucha conexión, y se hizo trabajos de rehabilitación durante todos esos puentes que tienen mayor tráfico, dándole mayor durabilidad y sobre todo, más que por carga, fue por actualización de normativas locales de la ciudad. Y finalmente, las conclusiones. Comentamos durabilidad es sinónimo de sostenibilidad, prolongar la vida útil ayuda realmente a que descarbonicemos y hagamos una reducción de la huella de carbono. Si usamos menos material al evitar demoler y al darle una nueva vida útil a un edificio, estamos reduciendo también el impacto ambiental, dándole mayor durabilidad y largo plazo a los edificios y bajar el mantenimiento. Entonces, la idea es hacer edificios más resilientes y que realmente estén resistentes y durables con todos los efectos de cambio climático, mayor lluvias, mayores impactos en los veranos mucho más duros o los inviernos más duros. Entonces, básicamente estamos fomentando y haciendo edificios resilientes y sobre todo descarbonizando ciudades. Gracias. Muchas gracias, Neudis y Juan. Ahora voy a leer las preguntas para que podamos responder. Tenemos primero a Valentina Vera, que nos pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes en la reparación de concreto y cómo se pueden evitar? A ver, en la reparación del hormigón, por ejemplo, un error podría ser aplicar un sistema, un mortero que no sea compatible con el sustrato que estemos tratando. El tema de no identificar bien, por ejemplo, si hay fisuras, presencia de fisuras, colocar un poliuretano en vez de un epóxico. Yo mencionaba, si hay presencia de agua, trabajar con una resina de poliuretano. Pero como yo mencioné también en parte del webinar, es muy importante identificar y hacer una inspección, ensayos, para ver cuál sería la alternativa más idónea y correcta para esa reparación, porque no todos los proyectos o no todos los elementos se comportan de la misma manera.
Muchas gracias, Juan. Seguimos con Marco Vinicio Carrión, que pregunta, ¿servirá ese mortero para reparar las pilas de los puentes que fueron bombardeados en vías como Machala y Cuenca? Mira, justamente un compañero en Guayaquil, que es el ingeniero Marcelo Jarrín, él iba a hacer una visita en el puente el día de ayer, pero bueno, la situación que se presentó no la pudo completar, pero sí, había que hacer un análisis, vuelvo a repetir, o había que hacer un análisis de cómo se encuentra la estructura actualmente, ver si fue afectado el tema del acero de refuerzo, pero por lo general el proceso sería reparación de la afectación de acero de refuerzo que haya o no, morteros de reparación y si es necesario hacer reforzamiento, Neudis mencionó que, bueno, tenemos tanto la platina como la tela para áreas de confinamiento o la platina para otro tipo de refuerzo que se pudiesen aplicar sin ningún problema. Y como una protección, yo hablé también de los morteros inífugos, para que son morteros que obviamente permiten prevenir que la resistencia no se vea afectada del elemento en un intervalo de 1 a 4 horas, dependiendo del espesor que se coloque. Pero sí se podría hacer el análisis. Ajá, yo puedo conversar con mi compañero y si quieres, este, te puedo contactar a través del CES también, que tienen tus datos, y podemos realizar esa evaluación, si así lo deseas. Muchas gracias, Juan. Igual, de Marco Vinicio, la siguiente pregunta que nos dice si en los edificios después de un sismo, ¿qué se utiliza normalmente cuando la estructura está fisurada? Sí, básicamente se hace una diagnosis estructural previamente para poder saber si el edificio cumple con las regulaciones y normativas, si puede se hace un refuerzo estructural o en su defecto algunos edificios ya no pasan por esa diagnosis y deben ser demolidos. Entonces, de acuerdo al daño que tenga estructural, se debe hacer primero un cálculo y una diagnosis para nosotros poder revisar la aplicación de la fibra. No en todos los casos es conveniente colocar fibra de carbono o rehabilitar si las condiciones del edificio ya están ya no cumplen con las regulaciones y debe ser demolido. Esos son factores de seguridad que se deben revisar en todo momento. Y complementando un tema ahí particular, cuando ya son fisuras de grado estructural que ya se determinó, se hizo todo el análisis, la solución son resinas epóxicas, inyectar resinas epóxicas. Gracias, Juan y Neudis. Seguimos con la siguiente pregunta de Osvaldo Jara, que nos dice, para tratar el acero estructural, por ejemplo, de una columna, ¿se deberá desnudarla totalmente del hormigón? No. Yo mencionaba ahí que habían sistemas activos y pasivos. Uno de ese sistema de activos era, por ejemplo, inhibidores de corrosión que trabajan por impregnación. Entonces ellos van mitigando o por difusión, van por todo el hormigón, llegan hasta el acero de refuerzo y crean la barrera protectora. Entonces no tendrías que tratar directamente el acero de refuerzo o hacer una perforación para llegar al acero de refuerzo. Si ya tienes el acero de refuerzo expuesto por alguna causa en particular, ahí sí hay tratamientos directamente para el acero. Gracias, Juan. Y tenemos la última pregunta de Edu Pamo, que nos dice, ¿el mortero de Sika es combinable para todo material que se coloque en los pisos o existe algún material que no sea compatible y por qué? A ver, en el tema de la compatibilidad, cuando yo hacía mucho hincapié en esto, yo hablaba, por ejemplo, cuando existen, si por ejemplo un hormigón fue tratado con no se hizo el curado tradicional con agua, sino que se trabajó con un curador químico, esta capa de parafina, por ejemplo, que emiten los curadores, no van a permitir que el mortero se adhiera a la superficie. Entonces, si existen, por ejemplo, este tipo de contaminantes, agentes grasos, que pueden quedar en el hormigón, lo que se recomienda es hacer una limpieza previa para que el mortero pueda tener mejor una buena adherencia. Si no estamos seguros de la adherencia como tal, a ello también mencionaban que tenemos los imprimantes que puede ser base epóxica o acrílica, vinílica para ayudar a mejorar esa imprimación. Muchas gracias, Juan. Ahora una pregunta que tenemos desde el CES Okay. para todos los que están aquí es, ¿cómo pueden hacer todos los profesionales para poder integrar todas estas soluciones en sus proyectos? Y más que nada, no hacerlo ya en una etapa que sea de recuperación del edificio, sino que venga desde el diseño del edificio.
Ok, bueno, mira, en el departamento que estamos Neudis y yo trabajando, ella obviamente como soporte LATAM y yo soporte local, estamos trabajando en el departamento de proyectos y especificaciones. Entonces estamos trabajando con las diferentes despachos de arquitectos, diseñadores, para darles esas alternativas o esas soluciones preventivas, como dices tú, por ejemplo, adicionando en la mezcla del hormigón un aditivo inhibidor de corrosión y que no tengan que ya hacerlo al final o cuando ya esté en riesgo de colapso la estructura como tal. Por ejemplo, se ven el tema de las juntas, qué tipo de selladores se deben utilizar para las juntas constructivas, estructurales o no, de la edificación, también para que cuando haya un movimiento no hayan esas fisuras después que aparecieron así de la nada. Entonces, nosotros desde el Departamento de Proyectos y Especificaciones estamos tratando de llegar a más estas consultorías de ingeniería o despachos de ingenieros estructurales, arquitectos, para darle a conocer esa solución, porque muchas veces se conocen las soluciones post, cuando ya sucede ocurre el problema. Entonces, la invitación es que si tienen algún requerimiento o están trabajando en proyectos sobre planos en este momento, pueden contactarnos y obviamente mis datos los tienen en el CES, los de Neudis también, entonces podemos hacer con el CES como un intermediario para trabajar en esas soluciones de prevención para sus proyectos. Muchísimas gracias, Juan y Neudis. Solo ya para cerrar, creo que sí, es como esta lección para todos que podamos seguir como en continuo aprendizaje, justo con este dato súper interesante que mencionó Neudis al principio, que decía como el 50% de la construcción ya está destinada en 30 años a tener que rehabilitarse y tratarse porque no tienen un previo... una previa consultoría desde su diseño. Entonces, les agradezco muchísimo por su tiempo, Juan y Neudis, nuevamente. Esta información es demasiado útil e interesante para todas las personas que están aquí y a todos muchísimas gracias por conectarse, por su tiempo y nos vemos el siguiente jueves en un nuevo webinar. No, Muchísimas gracias a todos. Vale, gracias. Gracias.